Presidente Humala, buenas noches. ¿Indultará usted a Alberto Fujimori? Yo no lo voy a indultar, y así de claro te lo digo. Y no puedo indultarlo porque como presidente de la República yo no puedo tomar una decisión si no tengo las recomendaciones de la comisión que justo el día de hoy ha admitido el pedido de indulto del señor Fujimori. Lo que he instruido es al ministro de Justicia y al Premier a que actúen de acuerdo a ley, más allá de prejuicios ideológicos o políticos. Es importante que esto se le dé la seriedad del caso y que además el Ministerio de Justicia me ha informado de que, el ministro de Justicia me ha informado de que la comisión se va a tomar aproximadamente en promedio entre 2 meses y medio para poder entregar unas recomendaciones al presidente. Por lo tanto, en esas condiciones, esto ya no me va a corresponder a mí tomar esta decisión. ¿Evaluó en estos días esa posibilidad? ¿Le dio vueltas? Porque es un tema que ha estado sonando por todos lados. Mire, como jefe de Estado tengo una serie de temas que ver, ¿no? Este es un tema más que sobre todo ha sido mediáticamente muy sonado en las redes, pero hay otros temas que los cuales no podemos detenernos. Hoy día hemos inaugurado el puerto de Nueva Reforma en Yurimaguas, hemos pasado a revista del Hospital Santa Gema en Yurimaguas y del colegio que se está construyendo, un colegio muy importante. Normalmente esos temas a veces la prensa no le da importancia y le da más importancia a este tema. Este tema tiene su relevancia porque es un tema sensible en la política nacional, pero con mayor razón tengo que tener cabeza fría y señalar que como jefe de Estado yo no puedo saltarme a la garrocha lo que hemos construido los peruanos en democracia, que es una comisión de indulto y gracias presidenciales, y que eso responde al Ministerio de Justicia. Entonces, lo que hemos hecho es pedirle al Ministro de Justicia, ¿no? Que actúe conforme a ley y que nos diga al presidente y al Consejo de Ministros cuánto tiempo estima la comisión en resolver en dar una recomendación. ¿Y qué es lo que le han dicho? Lo que ha dicho el Ministro de Justicia, verbalmente, y le estoy pidiendo que lo formalice por escrito, es que según lo estimado de las comisiones, en las últimas 30 indultos que se ha dado, el promedio ha sido de 2 meses y medio. Entonces estimamos que esto ya no nos correspondería a nosotros. Eso es lo que le permite afirmar a usted, como ha dicho al comienzo de esta entrevista, que usted no va a indultar a Alberto Fujimori. Así es, porque no puedo yo saltarme a la garrocha las instituciones que hemos ido creando. Pero además, ¿no? En el Perú tenemos que ser amplios y mirar, ¿no? De que también hay otros temas que están hoy día pasando en la nación y que hay que darle la importancia. Estamos avanzando Sin en duda, quiero entrar infraestructura. a ese tema justamente del balance, que tenga espacio para hacer un balance de su gestión. Y le propongo justamente entrar a eso y volvemos con el tema de Alberto Fujimori en el transcurso de esta entrevista. Sí. Aprovechemos el tiempo en ver otros temas del balance. Correcto. ¿Qué te parece? Por eso lo que quiero decirles es que voy a plantear el tema del balance, pero creo que en otro momento corresponde cuando hablemos de su futuro político y qué es lo que puede implicar una bancada tan grande como la fujimorista. Pero le pido volver a eso luego. Y mi pregunta es justamente, estando a 48 horas de dejar el poder, ¿cuál es la sensación que tiene, el sentimiento que tiene? ¿Cómo sale? Bueno, nosotros somos como los maratonistas, esa es mi filosofía. Yo corro, y tú eres testigo de que corro, ¿no? De que practico este deporte. El maratonista en la recta final remata, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos rematando, los ministros están viajando, yo he estado viajando el día de ayer, he estado en varias actividades, he estado pasando inspección al desembarcadero pesquero artesanal en San José, inaugurando o poniendo la primera piedra, del habitamiento en Chimbote y destrabando el eje o la red vial 6, o 4, que es la zona de Casma, Chimbotes, más de 100 kilómetros. Y yo lamento que el día solo tenga 24 horas, y ojalá tuviera más porque estaría trabajando. Entonces yo creo que hay muchas cosas todavía por hacer, pero no voy a descansar hasta el último minuto de mi mandato.
vamos a seguir trabajando porque creo que eso es lo fundamental, honrar el mandato del pueblo. Si le preguntara de qué 3 cosas se siente particularmente orgulloso de este quinquenio, de su trabajo como presidente de la República. Bueno, yo me siento orgulloso de todo lo que he hecho, con los errores y con los aciertos. Comencemos Pero por si los aciertos. tú me preguntas, yo te diría, primer tema, La Haya, ¿no? Haber asumido la parte final del tema escrito, de las dúplicas, réplicas, el juicio oral. El juicio oral en la Haya. El juicio oral de La Haya enteramente lo hemos asumido nosotros. Pero además, el cumplimiento, la ejecución del fallo. Tú debes saber de que los fallos de La Haya se han movido en duración, el más rápido, 4 años y medio, y el más longevo, más de 40 años. Y este, en cambio, tuvo una ejecución 24 horas. 24 horas en las cuales tuvimos que asumir una serie de riesgos y decisiones que tuvimos que tomar, ¿no? Para ejecutar. ¿A cuál decisión se refiere? ¿A mandar el barco y que tomara posesión de la zona? Obviamente, ¿no? Obviamente es una situación que la hermana República de Chile tuvo que asumir, una derrota diplomática, ¿no? Y esto más bien nos abre un espacio para mirar las relaciones, ¿no?, bilaterales bajo otra óptica, el post-Haya, ¿no? Pero además son 50.000 kilómetros cuadrados que se incorporan al mar de dominio marítimo, a nuestro mar territorial, y que entenderás que esto es una inyección a la autoestima, a la fuerza que han juntos la Cancillería, el Ministerio de Defensa y todos los sectores han contribuido a esta victoria. Otro tema... Y además ahí, si me permite agregarle algo que me parece particularmente valioso, en que culminó un esfuerzo del Estado peruano durante 3 gobiernos. Sí. Y que pocas veces ocurre porque vienen gobiernos, deshacen lo hecho y arrancan de nuevo. Ese fue un caso en el cual fue un trabajo que tuvo una consistencia de largo plazo en la Cancillería peruana, que se tomó 3 gobiernos. No solo en la Cancillería, en todos los sectores, sin duda, ¿no? Inclusive y sobre todo el sector defensa. Estábamos en la época, acuérdate, del tema de la crisis del espionaje, en el que tuvimos que romper relaciones con Chile, ¿no? Pero efectivamente yo soy una persona que siempre ha trabajado para el Estado, toda mi vida, nunca he trabajado para el sector privado, entonces yo sé lo que es una política de Estado. Y agradecer a cada uno de los gobiernos que han puesto su esfuerzo, su contribución, y que hayamos podido, en este tema, por lo menos, unir a todo el país. Correcto. ¿No? Oposición, gobierno, pueblo, esto ha sido una fiesta interrumpí nacional. cuando iba a entrar al segundo tema del cual se siente orgulloso. Bueno, la inclusión social. Nunca en la vida de la República el Estado ha llegado a sitios como es el ámbito rural. Para darte un ejemplo... ¿Qué indicador concreto tiene para decir que en inclusión social se ha avanzado? Bueno, por ejemplo, mira, el acceso al agua potable. Cuando llegamos al gobierno, aproximadamente 1/3 de las familias rurales tenían acceso al agua potable. Estamos dejando ahora con más de 2/3 de familias en el ámbito rural con acceso al agua potable. Es decir, hemos hecho todo el esfuerzo que se hizo en la historia de la República, lo hemos hecho en 5 años. Este es un indicador, y te puedo dar más indicadores todavía, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la electricidad. Ha subido en más de un 10% la electricidad en el área rural. El área rural tiene 7 millones aproximadamente de habitantes, ¿no? Y el Estado ha llegado con una serie de programas sociales. Hemos llegado a la gente más pobre, donde está el epicentro de la pobreza, ¿no? Electrificación rural, saneamiento, el paquete que es agua, saneamiento, electricidad y lo que es telefonía. De lo que en el área rural encontramos 1 millón, solamente 1 millón que tenía ese paquete, hoy día lo hemos duplicado a más de 2 millones. Quiere decir que hemos hecho el esfuerzo, ¿no?, de lo que se ha hecho en la historia de la República. 1, la Corte de la Haya. 2, inclusión social. Tercer punto en el cual se sienta usted particularmente orgulloso, contento de haber avanzado en este quinquenio. Bueno, me siento de muchos, pero te podría citar educación, la reforma educativa, ¿no? Yo creo que era fundamental poder hacer un cambio en la mentalidad de la clase política de que es más rentable invertir en educación, ¿no?, que nos puede dar réditos a todos. Hemos logrado pasar de 2.9% del Producto Bruto Interno a 4% del Producto Bruto Interno en educación, lo que nos ha permitido construir un sistema nacional de becas que empezamos de cero y hoy día tenemos el sistema con
la certificación internacional y más de 100.000 beneficiarios, tanto nacionales como en el extranjero, los colegios de alto rendimiento, la enseñanza de inglés, un plan nacional de enseñanza de inglés que se incluya a las Fuerzas Armadas, lo que es la recuperación de la jornada escolar, que ya hemos empezado en los colegios, ¿no? Hemos empezado 1.000 colegios, este año ya vamos 1.600 colegios con jornada escolar completa. La construcción de infraestructura educativa y además la mejora salarial a través de la meritocracia, donde han pasado a evaluarse más de 200.000 maestros. Ahora, agregaría un indicador que es poco usual en la política peruana, que es un ministro que acaba un gobierno y pasa al siguiente gobierno, es como una expresión de reconocimiento que es un tema que está muy bien encaminado, ¿no? Ahí hay una cosa peculiar que tú lo has tocado, ¿no? Que si te das cuenta, en la campaña electoral ninguno de los candidatos ha podido criticar la política social, ni la política educativa. Son dos temas fundamentales, ¿no? Y es más, creo que se han debido quedar más ministros, porque lo que tenemos es un gabinete de lujo. Es un gabinete en el cual no lo hemos politizado. Y yo creo que, y en eso quiero agradecer a todos los ministros, ¿no? de que si no hubiera tenido el compromiso de ellos, no hubiera podido plasmar todas estas esperanzas y estos sueños que le hemos hecho realidad. Vayamos ahora a los tres temas en los cuales usted se sienta particularmente frustrado, manera de decir, en esto se pudo avanzar mejor, se debió haber hecho diferente. ¿Qué cosa podría mencionar? ¿O no me va a decir que no hay ninguna autocrítica que hacer? No, sí, yo creo que, por ejemplo, en lo que es la modernización del Estado, la reforma del Estado, el servicio civil, ¿no? Porque ningún partido político en el país tiene los cuadros técnicos necesarios para poder mantener una política. Entonces, uno pone todo lo que tiene de su partido y el concurso de técnicos, cuadros profesionales que pueden ayudar en esta tarea, pero poder mover el Estado es una cosa, es un tema muy duro, y sobre todo cuando ya llegamos al último año de gobierno. Yo creo que ese es un tema en el cual es necesario y es crucial para la democracia la modernización del Estado, más aún cuando producto del crecimiento económico, hoy día hemos logrado consolidar una clase media que fue pulverizada en los 80 y que produjo que millones de peruanos emigraran del país en busca de oportunidades, ¿no? Entonces hoy día se va consolidando una clase media que ya no está demandando solamente servicios, está demandando calidad de los servicios. Sin duda. Y eso es una exigencia del Estado. Entonces necesitamos también un Estado moderno. Y también es un esfuerzo de varios gobiernos, ¿no? Es un esfuerzo que tiene bastante tiempo atrás avanzándose en cada gobierno un poco más. Bueno, si pretendemos ser un país de clase, un país emergente o de renta media, necesitamos pues modernizar nuestro Estado. Y creo que eso es parte de la reforma del servicio civil que debe consolidarse en el siguiente gobierno, y ninguna institución debe escaparse del servicio civil, porque lo que hoy día hay en el país es la puerta no está cerrada, ¿no? Claro. Para la aprobación de la ley del servicio civil, muchas instituciones se pusieron de costado, empezando por el Congreso. Presidente, le propongo un segundo tema de autocrítica, la seguridad ciudadana. Hay mucha gente que dice que en este gobierno se ha avanzado en casi todo, en muchas cosas. En seguridad, en cambio, no fue mal. Se retrocedió con respecto a la situación que se recibió. ¿Qué diría usted? Que no se retrocedió. Lo que tenemos es que es un problema estructural. Es un problema. No hay ningún país en el planeta que tenga seguridad plena. Eso no existe, ¿no? Mientras haya más de un habitante en el planeta, siempre habrá un problema de violencia, contradicciones o inseguridad. Y en el Perú lo que tenemos son problemas estructurales que no hemos resuelto, ¿no? Tenemos un problema, por ejemplo, de la pérdida de respeto a la autoridad, ¿no? Entonces, si una persona le falta el respeto a un policía, o si el policía le falta el respeto a su institución, con mayor razón por los delincuentes. O, por ejemplo, la informalidad en el país, ¿no? La informalidad es la mayoría en el país. Entonces, tenemos un tema de que puede ir una persona con $500,000 de soles a hacer una transacción en una notaría. Tenemos un mercado cambiario donde, así como tenemos gente que vende emolientes en las calles, hay gente que tiene $10,000 en las calles y genera los riesgos. El problema son los riesgos que se van generando producto de la informalidad, ¿no?
Entonces es un tema que no se va a resolver en 5 años. Y lo que yo he visto es que normalmente los que opinan sobre inseguridad ciudadana son los que ya fueron ministros o directores generales de la policía y que tuvieron su oportunidad de mejorar. Pero Bueno, es un tema yo puedo en el fútbol también todos opinamos y nos va mal. yo puedo señalar esto, pero también tengo que ser consciente, ¿no?, de que hubiéramos querido avanzar más en la seguridad ciudadana. Tenemos que pasar pues, por una capacitación y una profesionalización, un cambio cultural también en todos los ciudadanos, no solamente en la policía. Sin duda. Normalmente la policía y el Ministerio del Interior es el que atrapa todas las deficiencias del Estado. Un problema que no se resuelve termina en violencia. Pero también la seguridad ciudadana tiene que ver con los alcaldes, gobernadores regionales, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Sin duda. Nadie se puede poner de costado. Y también tiene que ver con la prensa. Todos tenemos que actuar en el tema de seguridad ciudadana. Pero nosotros hemos hecho algunos logros, ¿no? El factor de victimización ha disminuido. No mucho, pero ha disminuido. Pero además hemos hecho una serie de adquisiciones en lo que es inversiones, en lo que es el sector interior y policía, que antes no lo tenían, desde la modernización de su aviación policial, fortalecimiento de los laboratorios de criminalización y otros temas más. Entiendo. Y hemos logrado, por ejemplo, la pacificación del Alto Guayaga, Es cierto. ¿no? Y hemos logrado que el Alto Guayaga hoy día sea un motor adicional a la economía, ¿no? Y estamos reduciendo el área de influencia de los remanentes terroristas y narcotráfico en el Brain. Yo creo que es muy importante lo que se echa en el Brain. Y le propongo otro factor, un tercer elemento de autocrítica. Después usted, si quiere, puede agregar. A veces a los políticos no les gusta mucho hacer una autocrítica, pero en anticorrupción se pudo hacer... A los periodistas tampoco. Tampoco, así es. En anticorrupción se pudo avanzar mejor. No es un área en el cual usted fue un tema de su campaña muy, muy fuerte y, sin embargo, no se ha avanzado lo que se debió haber avanzado. Yo creo que siempre habrán los opinólogos puristas que dicen que hablan de la lucha contra la corrupción, etcétera, pero el gobierno tiene cuestionamientos, digamos, fundamentales en el tema de la corrupción que involucra al gobierno. O sea, son temas, pues, ¿qué puede hacer el gobierno? Pues también si un funcionario de mando medio cobra una coima, lo que hacemos es sancionarlo. Y para eso necesitamos el apoyo de la prensa. Bueno, que ha estado ¿no? muy activamente pero el gobierno informando, como tal, ¿no?, de eso, el y gobierno denunciando. el gobierno como tal ha tomado medidas importantes, ha luchado y ustedes verán que los procesos que hemos llevado a cabo los hemos sacado sin estar aplicando mañoserías como decretos de urgencia, etcétera, ¿no? Habla usted de la prensa, y aprovecho de tocarle el tema. ¿Fue un error haber denunciado a una periodista por haber revelado temas de corrupción dentro de la seguridad? Yo creo que no la han denunciado por eso, esa es una caricatura de lo que ha hecho el Ministerio de Defensa. La han denunciado a estos periodistas por haber revelado documentos de seguridad. Ahora, si no estamos de acuerdo con que esos documentos deben ser clasificados, bueno, pongamos una ley y que desclasifique todo. Pero no podemos nosotros darle patente de corso a nadie. Nadie tiene corona. Nadie. ¿No? Pero en un caso en el cual se denunciaba un hecho de corrupción, sí, pero o supuesta corrupción dentro de la Fuerza Armada. Un hecho de corrupción donde tienes una información clasificada, lo que haces es llevar ese tema a la Fiscalía o llevarlo al sistema de inspectoría, pero no divulgar el tema, porque con eso han expuesto también a otras gentes, han puesto en riesgo la vida de personas y también han puesto en riesgo lo que es el sistema de colaboración. El sistema de colaboración es un sistema de confianza que se va construyendo durante años, ¿no? Entonces, ¿quién va a responder a esa gente? Entonces, yo creo que nadie tiene corona. Lo que pasa es pues que la gente tiene miedo a un periodicazo. La gente tiene miedo a esas cosas. Entonces, las instituciones se doblegan. Entonces, hacen cola para todo el mundo sacar un tuit solidarizándose con uno y tratando de decir que este gobierno no respeta la libertad de expresión. Yo soy muy crítico del tema. ¿Cuándo puedes tú decir que este gobierno no ha respetado la libertad de expresión? Nosotros más bien le hemos defendido, aún a costa de todo lo que me han dicho. Yo ahí sí lo pondría como uno de los logros, es un respeto entonces te darás a la cuenta de libertad que de no expresión en ese ingenio. podemos victimizarnos. Pero justamente por eso, no era un error tremendo para un gobierno que había tenido un respeto a la libertad de expresión, acabar en el último par de meses planteando un juicio a una periodista por haber denunciado un hecho de corrupción dentro de la Fuerza Armada. Espérate, creo que estás equivocado. No se ha planteado un juicio. Lo que se ha hecho es una denuncia de un tema de un fiscal. Lo que debió haber hecho se ha iniciado el camino para que eso termine en un esos periodistas lo proceso. que debieron haber hecho
es actuar responsablemente, no irresponsablemente. Responsablemente es si es un tema clasificado, ¿no? Puede ser que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con que es clasificado, en todo caso cambien la ley, pero es clasificado. Entonces, si no respetamos eso, por Dios, ¿qué creen? ¿Que tienen corona? Nadie tiene corona acá, en mi gobierno nadie tiene corona, ni los periodistas. Entonces, se ha hecho la denuncia penal porque se ha vulnerado un principio, un tema de seguridad. Si está el tema de la clasificación, ¿era correcto o no correcto? Es otra cosa. Pero todos tenemos que respetar la ley. Eso es importante, es un cambio cultural que tenemos que hacer. Y lo que ha hecho el sector de defensa simplemente es denunciar. Será el Ministerio Público el que tomará la decisión si admite o no admite la denuncia y si esto continúa. Pero lo que no podemos hacer, y no está bien, es que le hagamos un cargamontón al Ministerio Público, al Poder Judicial, para tratar de presionar a que haya patente de corso para los periodistas. Acá nadie tiene Es una manera corona. de verlo. La otra que es quede claro. la lucha anticorrupción desde el Que periodismo. quede claro, en mi gobierno riesgos y nadie ese será tiene uno. corona, ni los periodistas. Nadie. Okay. ¿Cuál fue el momento más feliz de su presidencia? El más feliz. ¿Tú quieres hacer un programa lacrimógeno? ¿Qué es lo que A te ver, pasa? si usted quiere llorar, eso es asunto suyo. Pero, pero que no había ningún son momento muchos de felicidad. Mira, Los presidentes no yo se ponen podría felices. Te podría contar Le pido cuando uno. le he entregado, ¿no? La admisión de pensión 65 a una señora en Huamanga. Como te podría contar cuando he ido a asistir a los damnificados en la quebrada Rayito del Sol en Chosica, o cuando he estado la semana pasada en el friaje en Puno. Tengo muchos momentos de felicidad. Yo creo que los momentos de felicidad son cuando ves que las cosas por las cuales te sacrificas van dando resultados y la gente te lo agradece. ¿Y el momento más triste de su presidencia, en lo personal? Hay momentos de... ¿Cómo te lo digo? Mira, gobernar involucra cada día dar cientos de batallas, ¿no? ¿Por qué? Porque es propio de la acción del Ejecutivo, ¿no? Entonces, muchas de esas batallas se ganan, otras se pierden, otras simplemente se suspenden, ¿no? Entonces, uno va asumiendo en ese sentido alegrías y frustraciones porque hay muchas cosas que uno quisiera avanzar, ¿no? Por ejemplo, te digo... Pero por si tuviera que escoger uno, particularmente angustiante, preocupante, que lo haya puesto triste. No, bueno, hay muchas cosas, pero yo creo que para salir más o menos de los melodramas, todas esas cosas, ¿no? Lo que yo te puedo decir es que hay cosas que uno, lo que más puede, o a mí, ¿no? Lo que me causa tristeza, angustias, preocupaciones, son aquellas disposiciones que tú das, ¿no? y que crees que están avanzando, pero en sectores intermedios se paralizan o se desdibujan o se caricaturizan, ¿no? Por ejemplo, te digo, ¿no? El tema de la comida saludable, ¿no? Es un tema que hemos dado una ley nosotros, pero las grandes empresas que venden comida chatarra han hecho una presión y lobbies tremendos en el Congreso de la República, ¿no? En el mismo Ejecutivo han atacado a los ministerios y dimos la ley y la sacamos. Pero estamos para sacar la reglamentación después de haber formado una comisión que se ha demorado tiempo, ¿no? Y eso, ¿no? Al final, cuando ya tenemos el acuerdo, ahora vienen con un tema, yo diría una leguleyada, que es que hay que prepublicarlo, ¿no? Por 90 días. Bueno, lo vamos a prepublicar, ¿no? Pero ahí se ve pues la integridad de las personas, ¿no? Prefieren, ¿no? Interpretar leyes de la OMC que creen que hay que prepublicar porque dicen que esto afecta al comercio, y yo creo que decir que contiene un producto no afecta al comercio. Lo que más bien fortalece es el valor de la información, que es un bien público, que tú sepas qué comen tus hijos, ¿no? Pero estos burócratas, ¿no? Le ponen a través de informes legales que tiene que prepublicarse. Yo le recomiendo al señor Kuczynski que respete la prepublicación y apruebe el reglamento para demostrar que un gobierno
¿no? Gobierna para el pueblo y no para intereses privados. Presidente, las acusaciones a la señora Nadine Heredia, su esposa, por el tema de las agendas, es un tema que particularmente no sé cómo llamarle, lo apenó, lo preocupó, lo llevó mal durante su gobierno. Bueno, es un tema de que, primero, Nadine ha sido un activo fundamental para mi gobierno. Y lo que ha habido, obviamente, es un cargamontón contra ella, porque obviamente ella es un elemento perturbador para intereses económicos, ¿no? Para la oposición, que la ven como una política joven y que tenía 65%, 70%, todavía se hizo un cargamontón, ¿no? Entonces, un poco más y le iban a echar la culpa del fenómeno del niño. Ya, pero en Entonces, el tema de yo le las digo, agendas, si se lo preciso... no, pero si déjame hubieran- darte el Por preámbulo, favor. pues, ¿no? Entonces, ella es mi compañera de vida, la conozco, pues, desde que nos hemos casado, más tiempo que con los ministros, la conozco. Entonces, lo que han querido hacer es aislar al gobierno, al presidente de la República, del partido de gobierno, porque ella era la presidenta del partido de gobierno, ¿no? Y dentro de esa estrategia, ¿no? Le han armado más de 11 denuncias, ¿no? Que las vamos a resolver, de todas maneras, no nos corremos, ¿no? Y yo creo que en el tema de las agendas que tú dices, o libretas, ese es un robo y nadie se fija en el delito, ¿no? Nadie se fija en eso, solo nos fijamos en el morbo. ¿Y cómo así le pudieron haber robado las agendas de su casa? Bueno, son cosas que suceden, pues. Yo también no sé, por eso es materia de investigación. Ahora, si usted hubiera visto que en las agendas de, no sé, el esposo de Keiko Fujimori habían esas anotaciones de millones de dólares, etcétera, sospecho que su bancada, ustedes también habrían denunciado. Bueno, es válida tu sospecha, ¿no? Pero acá acá hay que distinguir dos cosas. Acá no se está acusando ni se está prejuzgando, sospechando del gobierno, como De la tal. campaña. Del gobierno, digo, Claro. no hay nada, no tenemos ninguna... Es un tema previo al gobierno, un tema de la campaña. Ningún cuestionamiento a nuestras acciones de gobierno. De acá se está hablando de cómo se construyó el Partido Nacionalista para que haya incursionado en la política y haya ganado legalmente, democráticamente y llegado a ser gobierno, ¿no? Entonces, ese es un tema que nosotros podemos tener una serie de aspiraciones, sueños, es como cuando tú escribes tus memorias y tú dices, bueno, pues este fue tus cosas, ¿no? Tus cosas personales, y un día te lo roban y lo sacan al público, ¿no? Entonces, lo que tratan es de hacerte el morbo, ¿no? Y de crear sospechas, insinuaciones delictivas o cosas así, ¿no? Eso es lo que han buscado. Esa es la campaña de algunos interesados en este tema de hacer daño a mi esposa, pero a través de hacerme daño a mí. Porque el ataque no es tanto, o sea, es a ella, pero es al gobierno. Es al gobierno. Le dije que iba a volver rápidamente al tema del indulto a Fujimori y era colación de eso. En estos días lo que se ha especulado es que haberle dado el indulto a Alberto Fujimori le hubiera, mal que bien, dado 5 años de tranquilidad con una bancada muy, muy grande, aplastante en el Congreso, de tranquilidad contra estas investigaciones. Creo que debes entrar en política. No, gracias. Prefiero para hacerle Pero sí, las preguntas. pero está bien, pues tú tienes un análisis válido, ¿no? Pero yo creo que, como te he dicho al principio, yo tengo como presidente que regirme de acuerdo a las normas, ¿no? O sea, tengo un ministro de Justicia, hay una comisión, entonces se ha ido construyendo. Entonces, ya te he señalado, ¿no? De que acá lo que estamos tratando de hacer es de actuar conforme a la ley y de buena fe, no de mala fe, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y si volvieran para atrás, dijo usted que la señora Heredia fue un activo en el gobierno, y sin duda lo fue, en la campaña, en el gobierno, pero súbitamente las cosas comenzaron a cambiar, y digamos, visto de esa manera activo, luego se volvió un pasivo. ¿Cree que su presencia política tan grande en el gobierno fue un error? No, no ha sido un pasivo. Yo creo que ha sido un pasivo para los intereses económicos. O ha sido, no digamos un pasivo, sino ha sido un obstáculo de los poderes económicos, porque una de las características que tiene el Ejecutivo es que maneja el presupuesto, o plantea el presupuesto general de la República y ejecuta, ¿no? Y lo que hemos estado acostumbrados es que muchos poderes fácticos
quieran cogobernar con el gobierno, que fue electo democráticamente y estos no fueron electos democráticamente. Y por otro lado, ¿no?, ningún ministro puede negar la importancia de Nadine, ¿no?, como un elemento que ha venido, ¿no?, activando la política social y que tiene todo el derecho legítimo como partido de gobierno de mantener la línea del gobierno. Es más, ¿no?, ella es la creadora, diseñadora de muchos de los programas sociales que planteamos en la campaña electoral. Entonces, tratar de menospreciar el aporte de Nadine es un tema mezquino, ¿no?, y que es, bueno, pues, de los opositores al gobierno, los enemigos de Pensión 65, Jaliwarma, de Beca 18, de Cuna Más, sí, pues, no les gusta, pues. Un tema que no quería dejar pasar, pero es un cable que ha llegado desde Brasil, o Globo, el día de ayer, que habla de que la empresa Odebrecht va a explicar, dice, un soborno a un familiar suyo. ¿Ha leído eso? Debe estar enterado. Sí me he enterado. ¿Tiene algún comentario a ello? No, simplemente son especulaciones que se están dando en Brasil, pero si hay algún familiar tendrá que responder. Me pareció muy bien que dijera que se va a enfrentar los juicios, investigaciones y todo lo que venga. Ahora, eso también tiene una connotación política. Al no haberle dado una señal al fujimorismo de un indulto que le hubiera parecido estupendo y hubieran cuidado, ¿le preocupa su futuro y la señora Heredia de las acusaciones y no teniendo una bancada que lo defienda en el Parlamento? Ese sería con eso estaríamos dando validez a que todas las acusaciones son políticas, ¿no? Y no reales, sino son políticas. Porque acá lo que estamos viviendo es la judicialización de la política. Los apristas van a decir que ustedes formaron la media comisión de Alan García por razones políticas. Pero en la judicialización de la política lo que estamos viendo es cómo, ¿no?, los enconos y enfrentamientos políticos terminan entrando al Ministerio Público y al Poder Judicial para que en esa telaraña uno se quede amarrado unos 3, 4 años, ¿no? Eso es lo que estaríamos viendo. Ahora, yo creo que es importante entender de que una muestra de buena fe en el tema del indulto es que ha sido admitido por la Comisión de Gracias e Indultos Presidenciales. Ha sido admitido. Y se le está dando la importancia del caso. Se le está dando la importancia del caso. Ahora, en teoría usted no debería tener nada que ver con eso, es una comisión independiente, ¿no? ¿Perdón? En teoría usted no debería tener nada que ver con esa comisión, lo admiten porque la comisión cree que se debe admitir. Con plena autonomía la comisión, claro, tiene que admitirlo, ¿no? Pero esa comisión está bajo el Ministerio de Justicia y sobre eso nosotros tenemos que ejercer un control de que esto no actúe arbitrariamente. Entonces, el tema acá es que el señor Fujimori tiene, dentro de los delitos, tiene un delito de secuestro y sobre el cual hay una serie de temas, normas que no permiten ser indultables, ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema que hoy día se presenta. Si fuera un indulto humanitario, lo que necesitamos nosotros es saber realmente el estado de salud del señor Fujimori. Yo entiendo perfectamente de que hoy día no son las mismas condiciones de hace 3 años, creo, en las cuales junio del 2013 solicitó indulto. Yo sé que no son las mismas condiciones, debe haber un deterioro. Sin duda. Pero es fundamental saber de qué magnitud para ver el tema del indulto humanitario. Pero esto, por los temas de tiempos, ya yo no lo voy a poder ver, ¿no? Si esto se hubiera hecho, si el pedido se hubiera hecho 2 meses o 3 meses antes, yo hubiera tomado la decisión. Y una decisión alejada de prejuicios, alejada de temas políticos, porque yo pienso y reitero, nadie debe morirse en la cárcel. Eso es importante. El tema humano es fundamental y el señor Fujimori también es una persona que no se le puede quitar esa categoría, ¿no?, de la dignidad, pero hay que analizar el tema, si realmente es su situación de salud es la que merita. Al margen de cualquier tema político, hay temas humanitarios que van por otro conducto. Quería preguntarle, yo tengo la sensación que su gobierno es mejor de lo que la gente cree que ha sido. Yo tengo la convicción. Ya, yo tengo la sensación nomás, pero que hubiera sido mejor Hombre, poca fe. que hubiera sido mejor si es que no hubieran tenido un manejo político
tan malo. Probablemente, por eso te digo, si tú te metes en política, de repente lo haces mejor. Pero en el caso de nosotros, ¿no? No es un tema de manejo político, es un tema de que nos hemos dedicado a trabajar, más que aparentar que trabajamos, o muchos dicen es un problema de comunicación, de que no han comunicado. Bueno, Pero es muy difícil, pues, comunicar las cosas buenas porque, como alguna vez has dicho, las cosas buenas no venden, ¿no? yo he dicho eso. Sí, tú has dicho. Le doy un indicador que me gusta usar. ¿Qué siente de salir con una aprobación más baja de lo que acabaron sus gobiernos Alan García y Alejandro Toledo? Eso para mí es intrascendente. Yo creo que esa es una deformación profesional que tienen ustedes los periodistas, Bueno, pues es que una creen que expresión las de encuestas pueden gobernar el país. En mi gobierno las encuestas no han gobernado el país. Yo no he trabajado en base a las encuestas, ni jamás trabajaré porque sería, entonces no sería yo mismo, ¿no? No respetaría lo que el pueblo me encomendó. Entonces yo no puedo trabajar por encuestas, pero aún así sus encuestas pueden hacer ver que en el área rural tenemos una gran mayoría, cerca del 50% de aprobación. ¿Qué quiere decir esto, Augusto? Quiere decir que por primera vez este Estado ha llegado al área rural, empezando por el mismo presidente de la República, ¿no? Y hemos llegado no con regalitos, con caramelitos ni chocolates, hemos llegado con agua y desagüe. Como te he dicho, de 1/3 a más de 2/3 hoy día en el área rural tienen agua potable, tienen acceso al agua potable. Hemos creado el programa, el Fondo Mi Riego, porque está bien la agroexportación en la costa, pero ¿qué hay del minifundio en la sierra? Hemos llegado con los tambos en comunidades donde no llega ni siquiera el gobernador regional. Nosotros estamos llegando y el mismo presidente está allí, viendo que entreguen el DNI, que los capaciten, que haya internet, ¿no? Hemos llevado Cunamás a más de 440.000 beneficiarios, bebés. Hemos creado pensión 65, donde todos los adultos mayores de 65 años, 500.000, tienen hoy día una pensión, ¿no? Hemos llegado con el FISE, que es el Fondo de Inclusión Social Energético, que es un subsidio al balón de gas de 16 soles. Hemos llegado con el FONIE, que son fondos que hemos creado, el Fondo Nacional de Inclusión Económica, que justamente resuelve problemas de proyectos pequeños en las zonas de emergencia y áreas de frontera. Hemos construido el programa PIAS, que es estos programas de itinerantes de acción social, que son embarcaciones que hace el CIMA y que lleva un hospital y los lleva a todos los pueblos ribereños del Putumayo, del Napo, del Pastaza, del Morón, y estamos construyendo uno en el lago Titicaca, que ya debe estar para lanzarse. Pues entremos a la parte final pero de tengo esta... más cosas, ¿no? Bueno, pero el tiempo, sabe usted, además es Augusto. limitado. ¿Pero piensa volver a postular en el futuro? Lo que pienso es que voy a dedicarle más tiempo a mi familia. Y además de eso, vamos a tener que vamos a hacer trabajo político, de todas maneras. ¿Ha habido un costo familiar de estos 5 años en la presidencia? Claro que sí. ¿A qué se refiere? Bueno, que hay un costo familiar, ¿no? Tengo poco tiempo que le he dedicado a mis hijos, yo tengo hijos pequeños, ¿no? Pero además tengo lo que tú sabes de una familia, digamos, partida, ¿no? Justamente por el tema de mi hermano que está preso y que, como lo dije en un principio, tengo que cumplir con mi deber. Más que lo que yo quisiera hacer, tengo que cumplir con mis obligaciones de jefe de Estado. Y eso ha creado una crisis de mi familia, yo creo que de incomprensión. Creen que como presidente yo debo resolver, ¿no? Los problemas que se han causado por una mala gestión de la misma familia. Entonces, tengo padres que me están pidiendo que haga algo que mi compromiso con el país no me permite. Y un padre con el que no habla hace mucho tiempo. Bueno, no hablo con él, simplemente él es un buen padre, ¿no? Al margen de todo lo que dice, yo lo quiero y lo respeto, ¿no? Pero entiendo de que tiene una situación que no la quisiera pasar ningún padre, ¿no? De tener un hijo presidente y otro hijo preso, ¿no? Y que quisiera que el padre quisiera que este hijo presidente, ¿no? Vulnerara una norma para sacarlo a su hermano. Y él es mi hermano, es militar como yo.
Entonces, hemos sido militares, hemos sido, como dicen, pues, ¿no? Tal vez con el que mejor me he llevado en la época de militar, ¿no? Y esa son las cruces que uno tiene que cargar cuando asume esta responsabilidad. Pregunta final, ¿a qué se va a dedicar ahora? Bueno, estoy en la política, voy a continuar en la política, pero quisiera tratar de refundar, ¿no? Refundar las bases nacionalistas sobre la base de una gestión de gobierno, porque yo creo que hoy día, con una gestión en la cual yo tengo la convicción frente a la sensación que tú tienes de que las cosas se han hecho bien, todo esto da motivo para recrear las nuevas bases ideológicas del nacionalismo, ¿no? Unas bases ideológicas que, más allá de ideologías de izquierda y derecha, nosotros apuntamos a los de abajo. Eso es lo que hemos hecho nosotros, ir resolviendo los problemas de los de abajo. Y la prueba es las cifras de reducción de pobreza, de extrema pobreza, en un entorno internacional complicado, complejo, en el cual hoy día América Latina está en recesión. Hoy día América Latina está en crecimiento negativo. Y frente a eso, el Perú está creciendo en promedio en los 5 años más que el doble de América Latina, ¿no? América Latina en los 5 años de gobierno ha crecido 2% y el Perú ha crecido 4.2%. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Usted cree que es poniendo el piloto automático? No, eso es imposible poner el piloto automático. Aquí hemos tenido que tomar decisiones, una política macroeconómica y una disciplina fiscal responsable, ¿no? La creación de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para poder equilibrar el Estado, porque el Estado... ¿Qué son los logros que nos ha dicho al comienzo, ¿no? Que está muy orgulloso de eso? Sí, pero lo que no te he dicho al comienzo, porque no me lo has preguntado, es que el Estado, el gobierno estaba desequilibrado, porque teníamos al Ministerio de Economía y Finanzas como el gran ministerio desde el cual uno puede ponerse en su puesto de comando del MEF y transversalizar todas las políticas, porque el MEF es transversal a todos los ministerios, pero no teníamos la contraparte social. Hoy día la tenemos, y una contraparte social, ¿no? En la cual se ha manejado pulcramente, ¿no? Se ha manejado profesionalmente y sin partidarizar los programas sociales. Entonces, eso nos ha permitido hacer un equilibrio. Estamos entregando un país mucho mejor de lo que nos dejaron. Con eso, no es que critique a los otros, porque es la obligación de un gobierno seguir avanzando. Hemos construido una política social que no va a poder retroceder. Veo que está con una gana de seguir en política enormes. Se nota, ¿no? Pero además estamos haciendo una transferencia democrática, alturada, ¿no? Que lo que va a permitir es que no haya ese bache de gobierno a gobierno en el cual se caen las inversiones o se cae la ejecución presupuestal, y que va a permitir que a fin de año, como estamos estimando, lleguemos a un crecimiento económico de aproximadamente 4%. Y que además, ¿no? Para esos que dicen que solamente el crecimiento económico resuelve los problemas de pobreza en el país, decirles que están totalmente equivocados. Si no hay política social, eso no se resuelve. En las épocas del caucho, del guano, del salitre, hemos tenido crecimiento económico. ¿Y para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Tiene que haber crecimiento, pero tiene que haber inclusión social. Muchas gracias. De nada. Buena suerte y le agradezco la deferencia de la última entrevista como presidente de la República del Perú. Buenas noches.